Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan capítulo 16 versículo 33. El Señor está diciendo que las aflicciones acompañarían a sus seguidores en algún momento de su vida, y éstas serían necesarias mientras corramos la carrera de fe, ya que solo por medio de ellas aprendemos a desarrollar su carácter en nosotros. El apóstol Pedro aprendió esta verdad y escribió a la iglesia diciendo: no se sorprendan por las pruebas que ha de sobrevenir como algo extraño. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Aunque tengamos claros que las pruebas y las aflicciones siempre van a estar presentes, siempre vamos a sentir que no estamos preparados para ellas. Es fácil tener fe cuando todo está bien, y es fácil en estos momentos decir a los demás que confíen. Pero ¿qué debemos hacer cuando las aflicciones tocan a nuestra puerta? Primero, recuerda las promesas del Señor. Número 2, decláralas. Y número 3, aférrate a ellas. Por lo general, cuando atravesamos por las aflicciones, solemos olvidar las promesas de Dios y nos sentimos solos y desamparados y creemos que somos los únicos que sufrimos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9 nos dice que todos los cristianos padecemos las mismas aflicciones, pero el Señor dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Él no nos dejará solo. San Juan, capítulo 14, versículo 18. Él irá con nosotros donde quiera que vayamos. Deuteronomio 31:8. Nos da fuerza cuando nos faltan. Salmo 40, 29 al versículo 31. Él nos consolará. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al versículo 11. Él nos levantará. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Él nos sustentará. Salmos 55, versículo 22 al 23. Él nos llevará a la victoria. Salmos 84, 7. Y Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55 al 57. Él no pondrá sobre nuestros hombros una carga demasiado pesada que no podamos llevar. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Declárate en victoria, es decir, toma una actitud positiva frente a las aflicciones. Aunque no entiendas por qué Dios te permite esto y lo otro, Él tiene un plan que es perfecto y que es conveniente para ti. Todo obra para bien. Romanos 8:28. El apóstol Pablo tuvo muchas aflicciones en su vida y clamó al Señor por una en especial. Y Dios dijo: no, mi gracia debe ser suficiente. El apóstol Pablo entendió por qué no fue liberado de su aflicción y se gozó en el plan de Dios, aferrándose así al hecho de que Dios empezó una obra en él y la perfeccionará. Esto lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7 al versículo 12. Tú no eres una obra inconclusa de Dios, tú eres una obra en progreso. Y un día vas a mirar el fruto de tu aflicción y te gozarás y te gloriarás en el Dios eterno que ha puesto su mirada sobre ti. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y Romanos capítulo 5, versículo 3 al versículo 5. Hasta que todos lleguemos a la medida y estatura de un varón perfecto, Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.